Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es miércoles 4 de diciembre del año 2024. Le quedan 27 días a este año para terminar. Y bueno, estamos a 20 días de Nochebuena, 21 días de Navidad. Y ya estamos pues terminando el año. Terminando un año que ha sido un año electoral, un año que comenzó con, bueno, muchas turbulencias. El año 2024 ha sido un año interesante, un año que hay que sentarse a pasarle revista de manera sosegada, tranquila. Iniciamos el año en el mes de enero, un mes que pintaba que en el último tramo de la campaña sería tranquilo, pero ya los días de febrero pues se avecinaba el proceso de municipal y dio una sorpresa con muchos candidatos que uno daba por hecho que ganarían las elecciones y perdieron sorpresivamente. Aunque los que tratamos no de adivinar el futuro, sino de intuir a través de los datos en la dirección que van corriendo, que pueden terminar corriendo los hechos. A mí particularmente hubo resultados que no me sorprendieron porque uno, pues, a veces escucha informaciones, lee datos y aunque no esté de acuerdo con ellos, le da cierto crédito porque confiar en la información que arrojan las encuestas debe tener algún valor. Y bueno, pues llegó un cambio a nivel municipal que en la práctica ha sido totalmente un fracaso. Pero es la decisión, en algunos casos, no en todos, pero es la decisión de la gente. La gente entendía que el rumbo que debían de tomar y ese pues es el dictamen. Vino abril, vino marzo, vino abril, y en ese mes de abril-mayo pues todas las expectativas estaban cifradas en algunas competencias, principalmente la del distrito, entre Guillermo Moreno y Omar. Omar terminó ganando. Omar, un muchacho joven, 32 años, ha hecho una carrera política interesante, nadie le puede negar el talento que tiene, es indudable esto. Y Omar, pues, aunque viene del entorno, viene como de una especie como de realeza, pudiera decirse que como político Omar tiene abolengo, porque su madrastra fue vicepresidenta de la República, una primera dama destacada, esposa de su padre desde el 2004 hasta que hace unos años pues se separaron, pero él creció dentro de un hogar, hijo de un presidente y de un entorno político bien cargado. Y algo a lo que él le llamó la atención y que ha sabido integrarse y construir un nombre y un mérito propio. Innegable, la herencia del talento y también de la popularidad, porque sin un padre que te exponga, no hay una sociedad que no te conozca fácilmente. Eso es innegable. Pero Omar ha construido por sus propios méritos una carrera todavía joven, una carrera nueva relativamente dentro de la política, pero que satisface a muchos y ganó una elección que a muchos nos llenó de satisfacción, aunque debo decir, y lo digo con honestidad y él mismo se lo comenté, si hay algo que Omar debe de revisar es el círculo que lo rodea. Hay gente muy buena, pero también hay mucha gente que posiblemente no termine beneficiándole a mediano y largo plazo. Y él debe de revisar eso. Debe de ello. Ya cerrando el año hay una disputa, una discusión de que debería ser el candidato para el 28. Y yo creo que si se leyera a mucha gente el libro 1984, tal vez entendieran que el presente no se controla sin entender el pasado.
quien domina el pasado, quien lo conoce, quien lo maneja, evidentemente que puede construir cualquier idea o proyecto de manera más objetiva en el presente y puede indudablemente incidir de manera importante en el futuro. Y hay gente que quiere poner a volar a Omar, aún sin él tener alas todavía. Omar es senador, como dijo su padre esta semana. Coño, apenas tiene 3 meses siendo senador. Omar hay que dejarlo volar, que empiece a volar. Omar ha sido, repito, un político interesante, un muchacho brillante. Yo soy del grupo que tal vez sentía alguna adversión por su historia personal, por donde él viene, pero al tratarlo, conocerlo y estudiarlo, cambié drásticamente mi opinión de él. Y observando y viendo lo que está pasando con él, estoy convencido que él no tiene su mente puesta en nada de esa mierda, pero que hay gente que quiere utilizarlo a él con otros propósitos. Ahora el asunto está, si él al final se va a dejar utilizar por ese círculo del que hablo, que al parecer tiene su propia agenda y lo ve a él como instrumento de su propia agenda. No voy a decir, ni voy a determinar, pero creo que le falta todavía, es un vino que tiene por su cosecha, por la uva de donde viene, la vid que se sembró, de donde se ha desprendido él como uva y se han sacado los jugos que se han puesto a añejar, pues promete ser un vino de mucha calidad, pero el vino no es buen vino, aunque tenga buena uva, si no se le da el tiempo que requiere para convertirse en un buen vino, y él está en ese proceso. El 2024, repito, trajo muchas sorpresas. La reelección del presidente Luis Abinader para mí no fue una de ellas. Los que empezamos a analizar lo que podía suceder del 2022 hacia acá, estábamos convencidos de que nadie le ganaba a Abinader. Por ahí circulan unos cortes míos cuando yo en el 2021, finales del 2021, decía de las posibilidades que tenía Leonel de convertirse en presidente. Y verdad, la tenía. Abinader estaba corriendo un tiempo no muy provechoso para él en esos años. Primer año, en medio de una pandemia, con los encierros y toda la locura que estaban pasando en ese primer tramo de estos 8 años. Pero hay algo que hay que reconocer. Abinader supo recomponerse y supo replantearse como figura política, y la sociedad reconoció en él y en los resultados que mostró en esos primeros 4 años, no, ni siquiera 4, en los primeros 3 años, que podía seguir confiando en él. Indudablemente Abinader tuvo todas las posibilidades de ganar. Nunca estuvo por debajo de 50. En ninguna encuesta que yo viera seria, de la que se viera, nunca estuvo por debajo de 50. Entre el 22, 23, 24, andaba entre 50, vamos a decir 49, para que muchos no digan, no, Alberto, eres un hablador. Vi algunas, pero las serias de verdad, las que tú confías, las que no publican, él nunca estuvo por debajo de 50 y su popularidad nunca estuvo por debajo de 61. Quizás lo más bajo que se pudo ver fue 61 como presidente, y ganó la elección. Entonces diciembre, que es el último mes del año, de este año 2024, debe ser la oportunidad para pasar revista. Y los que están gobernando, al parecer, se olvidaron de la fórmula que le dio éxito a ellos para ganar la elección. Y hemos visto un montón de torpezas y de cuestiones que pudieran aceptarse la gente que está comenzando. Errores como el tema de la alcaldía de La Vega, errores como lo de la reforma fiscal que no fue introducida en la sociedad de la manera adecuada, que casi genera una situación delicada, que le dio minutos de fama a un montón de infames que, sin tener ningún mérito, saco de vieja loca, vociferantes, insultadoras, un grupo de pseudo comunicadores alucinantes que creen que llamar a todo el mundo ladrón es comunicación.
que utilizan el dicterio como única forma de señalamiento a todo el mundo, tuvieron sus minutos de fama. El 2024 debe de ser, y ayer lo comentaba yo en la rosca derecha, el 2024 es quizás de los años más tranquilos que vamos a tener en los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque los segundos periodos son difíciles para cualquier presidente. Y yo creo que hemos visto muchos, algunos buenos, otros malos, para un presidente o para partidos en el gobierno. Recuerden el año 82-86 de Salvador Jorge Blanco. Fueron años difíciles. Hay cosas rescatables de esos 4 años, cosas que se pueden salvar. El año 90-94 de Balaguer, protestas, transformaciones, reformas. Los primeros 4 fueron quizás el camino a estabilizar un país que le entregaron en medio de una década terrible, como la década de los 80, turbulento, a un presidente que venía de gobernar 12 años y dicen muchos, construir el camino de la democracia en los 12 años de Balaguer. Dicen algunos. Y yo me simpatiza esa afirmación. Los 4 años del 2008 al 2012 de Leonel, y qué decir los 4 años de Danilo del 2016 al 20. Esperemos, y yo deseo que Abinader rompa con esa maldición, pero todo parece indicar que de los próximos 4 años, este año, al parecer será el más tranquilo. Un año que termina con muchas situaciones. Hay funcionarios que no llegarán al final de estos 4 años. Y anoten la fecha. No llegarán al final de estos 4 años. Y no porque no sean serios, sino porque son incompetentes. Serios, duda no tengo de los que tal vez tengo en mi mente, pero no llegan al final de estos 4 años. Lo más importante es sacar lecciones de un año que termina. En la política yo he aprendido mucho en el 2024. Espero, Dios mediante, y me dé salud y vida, y a mí, a mi entorno, seguir aprendiendo y creciendo en los próximos 12 meses del 2025. Que Dios, pues, estamos al 4, todavía nos queda mucho de qué hablar de este año. Simplemente estoy comenzando una conversación en torno a un año que ya languidece, que ya casi termina. Y lo principal es pedirle a Dios que nos permita ver el último amanecer de 2024 y que con su gracia lleguemos a ver el primero y el último y los últimos de los años por venir, incluyendo el 2025. Pero pasando así someramente, revista, el show con los pantalones cortos cuando fui a votar en febrero, o las amenazas y los insultos producto de la diferencia política, políticos rodeados de gente que más que empujarlo o impulsarlo hacia adelante, lo arrastra hacia atrás. Y eso deben esos políticos de tomarlo en cuenta. Que el complejo de rockstar no es bueno. Y el manejo de un político como un rockstar tampoco es bueno. Y sé que es producto de la inexperiencia a veces de los círculos que rodean a algunos políticos. Así que ojalá y que los que estén en esa actitud lo observen. La cercanía es importante. Encumbrarse en Torres de Marfil siempre termina perjudicando a quien se encumbra. No beneficia. Eso se hace circunstancialmente. Pero no puede ser la estrategia. Debe ser parte de ella. No la estrategia de voy a hacer todas estas acciones para encumbrarme en una Torre de Marfil. Esa no puede ser la estrategia. Nos vemos en un próximo video.